Bueno, acá estamos en este jueves donde hay poco movimiento en la capital del país, avanzando con temas que hemos preparado para compartir con todos ustedes. Nos vamos a ir ahora a la siguiente entrevista, ya lo vieron allí en pantalla. Tenemos con nosotros al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Buenos días, bienvenido. Un gusto, encantado de estar por acá. Y Bienvenido. Bueno, estamos a las órdenes, como siempre. Hasta fines de abril está en el ministerio, ¿verdad? Hasta fines de abril. Hasta fines de abril. Sí, Pero bueno, por ahora lo tenemos allí. Estamos en la recta final. Exactamente, la recta final. Estaremos hablando también de esto, ¿no? Lo que no? se viene después de esto, de cuando ya arranque en campaña electoral. Pero queremos abordar uno de los temas que vamos a tratar hoy, porque tenemos varios temas para hablar con usted, pero es esto que se ha dado de personas que, habiendo entrado en la jubilación, han podido reincorporarse al mercado de trabajo. El 1 de agosto del 23 entraba en vigencia la ley 20.130 que establecía justamente este régimen de compatibilidad entre jubilación y actividad remunerada, y se ha informado que hay ya 1.890 personas, o sea, un promedio de 9 personas por día que estarían, digamos, asumiendo y entrando en este régimen. Cuéntenos cuál es la situación hoy, en qué tipo de actividades, sobre todo, o en qué cajas se han podido, en qué áreas sabemos que han podido reincorporarse, y bueno, y si está dentro de lo que esperaban. Sí, a ver, es uno de los cambios que generó la reforma de la Seguridad Social que se votó en mayo del año pasado, y yo diría de generación de derechos, porque ¿cuál era la situación preexistente? Que había jubilados de primera y jubilados de segunda. Es decir, había jubilados que podían jubilarse por uno de sus trabajos y seguir trabajando por el otro si aportaban a dos cajas distintas, y había otros, que son la gran mayoría, que aportan básicamente al Banco de Previsión Social, y ahí no había vuelta. Si tú tenías dos trabajos o un aporte por unipersonal y otro como dependiente, no podías elegir. Simplemente o te jubilabas por todo o seguías trabajando por todo. ¿Y cuál es el telón de fondo? El telón de fondo es que la gente no se vuelve de un día para el otro incapaz de seguir trabajando. El proceso de envejecimiento es un proceso gradual, tanto físico, mental como psicológico, y entonces acompañar un proceso más gradual de retiro es muy razonable. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hacemos es que a partir de agosto del año pasado, aquel jubilado que tiene más de un trabajo dentro del Banco de Previsión Social puede irse por uno y seguir trabajando por el otro, o el retiro parcial, es decir, si acuerda con su empleador, teniendo un solo trabajo, puede bajar horas y entonces se jubila por las horas que deja de trabajar y sigue aportando y trabajando por el resto de horario. Son medidas importantes, todavía yo creo que la gente las tiene que incorporar porque los cambios siempre demoran en hacerse plenamente conocidos y difundidos, pero es un buen ritmo y está mostrando eso. Además, de alguna manera... ¿Y qué realidad denuncia esto, ministro? ¿Qué realidad denuncia esto? Bueno, la realidad que denuncia es que la gente estaba muy embretada a tomar una decisión de 0 a 100, o de 100 a 0 más bien. Entonces decir, bueno, o me jubilo, que solo pueden seguir teniendo. O sea, nadie está discutiendo que la persona que tiene la causal jubilatoria puede jubilarse por todo. Pero aquel que dice, yo estoy para seguir laburando, pero no tanto, que es una cosa típica, una persona que ya tiene 60 años, 60 y pico, se siente todavía cada vez más con energía para seguir laburando, pero al mismo tiempo entiende que necesita otro ritmo, y bueno, si no iba por dos cajas, no tenía esa posibilidad. Y la gran mayoría, el 70 y pico % de los jubilados son del BPS. Claro. O sea que esta es una norma muy positiva que genera derechos de igualdad entre los jubilados y que va en línea con eso, con el proceso de envejecimiento gradual. Ministro, capaz y que evita el negro, porque lo que había también, y hay seguramente, claro, es que mucha gente deja de laburar, se jubila, pero tiene algún ingreso que no está declarado. Claro. Esto permite evitar esa situación. No, pero capaz que también alguien le puede decir, no, pero y se jubila y la jubilación es tan baja que tiene que salir al mercado laboral. ¿Esa es una realidad también existente? Bueno, sin duda que la jubilación implica una reducción de ingresos, porque la tasa de reemplazo inevitablemente en cualquier país del mundo, en Uruguay también, es más baja que lo que es el sueldo entero, entonces, o el sueldo líquido, que es la comparación que hay que hacer. Entonces, sin duda que también
el incentivo a seguir trabajando puede estar motivado por el hecho de mantener ingresos. Y además por eso, por la sensación de que la energía física y mental sigue existiendo. La gente, salvo casos muy excepcionales, no pasa de un día para el otro de ser plenamente capaz mental o físicamente a totalmente incapaz de mantener una actividad, ¿no? Además de la reforma de la seguridad social, recuerdo que otro de los temas que usted planteaba desde el inicio de la gestión en el Ministerio era aquello de modernizar las relaciones laborales. Sí. ¿Cree que se logró avanzar en ese sentido? Un poco, no todo lo que uno de pronto hubiera querido, pero sin duda que hemos tenido un periodo de estos 4 años y pico ya de gobierno en donde ha habido 3 rondas salariales que han funcionado muy bien. La primera, además, con el problema del coronavirus arriba de la mesa, que fue de 1 año. Por eso tuvimos 3, porque la primera iba a ser más larga, pero al final decidimos hacer un periodo puente a ver qué pasaba, porque en julio, ¿se acuerdan?, del 2020, todos teníamos la gran incógnita de qué iba a ocurrir, y ahí hubo una señal de mucha madurez de todos los actores, porque ahí firmamos el 7 de julio del 20, el PIT-CNT, las cámaras empresariales y el gobierno, un acuerdo que establecía que íbamos a priorizar mantener los puestos de trabajo y que, por lo tanto, si la economía caía, iba a caer el poder adquisitivo, el salario. Eso fue acordado. Yo lo digo ahora porque a veces escucho a algunos diciendo porque bajaron los salarios, no sé qué, que en su momento se bajaron, sí, se bajaron en el planeta entero. Es decir, los trabajadores del mundo tuvieron caída del salario en 2020 porque la catástrofe que significó el coronavirus implicaba tomar decisiones feas. Y el PIT-CNT, con madurez, junto con las cámaras empresariales, firmamos ese acuerdo. Lo que sí dijimos nosotros es que íbamos a recuperar el salario a medida que saliéramos de la crisis, y eso ocurrió. Hoy el salario real promedio de los trabajadores uruguayos en 2023 ya estaba 1,5 puntos o 2 puntos arriba del 2019. Entonces, cumplimos en aquel momento sosteniendo el empleo, que es lo que yo creo que ha permitido que hoy el empleo esté en cifras mucho mejores que las del 2019, y cumplimos en la recuperación salarial. Y hemos mantenido también otra promesa que habíamos dicho cuando asumimos, que es que iba a haber siempre diálogo. Más allá de cualquier diferencia, siempre iba a haber diálogo, y yo, la verdad, estoy muy contento de que puedo decir que en mi despacho la presencia de dirigentes sindicales, de autoridades del PIT-CNT, de las cámaras empresariales, es permanente. O sea, esto es un ministerio de puertas abiertas, y eso es parte de las relaciones laborales. ¿Hay cosas pendientes? Sí. Yo creo que, por ejemplo, el sistema es extremadamente centralizado. Cuando toma decisiones que se vuelven obligatorias para cada uno de los sectores de actividad. El mecanismo de los descuelgues, como se llama en la jerga, que es la posibilidad de que una empresa, si tiene una situación complicada, pueda eximirse de los acuerdos o los laudos salariales generales. Eso, no avanzamos en procedimientos que le den mayor fluidez. No era fácil, porque también en la vida de nuestra sociedad pasan cosas, y entonces siempre está lo urgente y lo importante. Yo siempre digo que ahí hay un trade-off entre lo que es urgente y lo que es importante. Entonces muchas veces lo urgente se lleva puesto a otras cosas que son importantes. Pero sí, hay agenda pendiente y ha habido avances importantes y positivos en las relaciones laborales. Ministro, sigue siendo un debe el tema de los jóvenes en nuestro país. Totalmente. Usted ha hablado de la ventaja de la desventaja. Tener pocos jóvenes en nuestro país, que es una gran desventaja como país, debería ser una ventaja a la hora de la inserción laboral de los jóvenes. En un momento en el que se ha podido informar sobre tasas de empleo y de tanto más empresas como más puestos de trabajo que en 2022, ¿verdad? Entonces estamos en números muy importantes en aumento de la formalidad en el Uruguay, y sin embargo en el tema juventud seguimos con una brecha importante para el empleo. ¿Qué está fallando ahí o qué está faltando? Muy breve, simplemente decir, nosotros hoy estamos 74.000 puestos de trabajo encima de 2019. Eso es una cosa muy positiva, y la tasa de actividad, es decir, la cantidad de gente que está en el mercado de trabajo, trabajando o buscando trabajo, es la más alta desde 2015. Y la cantidad de trabajadores registrados en el BPS, 1.550.000, es la más alta en la historia del BPS. Nunca hubo tantos
trabajadores aportando, porque efectivamente, como tú decís, se redujo la informalidad en 3,5 puntos si tomamos como referencia el último año previo a la pandemia, que era 25% contra 21,5% en el 2023. Pero yo comparto contigo, ahí me pongo el gorro más político y digo, nosotros los uruguayos tenemos una deuda con los niños y con los jóvenes, con los niños y con los jóvenes. Por eso me parece tan importante la reforma de seguridad social que se aprobó el año pasado y por eso me preocupa mucho esta campaña de firmas para tratar de cambiar varias de esas reglas fundamentales. ¿Por qué? Porque lo que hace la reforma de seguridad social es frenar el proceso de incremento del gasto en jubilaciones y pensiones. Es decir, evita que esa tendencia, esa curva que iba creciendo de manera cada vez más intensa, bueno, se logre aplanar y cambiar un poco las reglas de juego, lo cual nos va a permitir, y ahí viene lo que yo creo que debe ser, por lo menos el compromiso mío para el próximo periodo de gobierno, es bajar la pobreza infantil y avanzar en la transformación educativa y lograr entonces una mejora de inserción laboral de los jóvenes. Niños y jóvenes en el Uruguay, paradójicamente, que son tan pocos, es verdad, porque somos un país en donde el envejecimiento es cada vez mayor, sin embargo, no han sido prioridad y yo creo que ahí tenemos un debe importante. ¿Y qué piensa hacer para atacar la pobreza infantil? La pobreza infantil, nosotros tenemos nuestro equipo de técnicos, ahí hablo como partido independiente, que ha trabajado en el análisis de cuáles son las transferencias que se dan a los hogares con niños, que en realidad no son solo niños, los niños viven con adultos y en particular con mujeres en general, jefas de hogar, o sea que son hogares monoparentales. Ahí hay que fortalecer las prestaciones y focalizarlas mucho más para lograr que el nivel de ingresos de los hogares con niños lleguen a tener los niveles por encima de la ¿Prestaciones económicas? Sí, prestaciones económicas, apoyo a la inserción laboral. Hay que tomar una decisión importante, que es que no haya contradicción entre los subsidios y las oportunidades laborales. En eso el Mides dio un paso en este periodo, que yo conversé en su momento con Martín Lema, y se eliminó esa condicionalidad de que las prestaciones, los apoyos, las transferencias estaban, digamos, condicionadas a que la persona no obtuviera ingresos, con lo cual no estabas ayudando a que la persona saliera al mercado de trabajo. Valía más la pena tener una prestación que tener un empleo. Ese es el punto donde hay que evitar exactamente. Y lo otro es que con los jóvenes la clave es la educación, la clave es la transformación educativa, que empezó en este periodo, pero que hay que desarrollarla, hay que consolidarla, hay que asegurarnos de que efectivamente sea un camino de salida. A mí me parece que el Uruguay durante mucho tiempo, estoy hablando de décadas atrás, tenía una concepción muy generalizada entre todos los uruguayos de que para salir adelante en la vida el camino era educación y trabajo. Lamentablemente en los últimos tiempos, y no en este periodo en general, desde hace, no sé, capaz que desde la crisis del 2002, capaz que un poco después, hay un sector de la población que no cree que el camino de salida sea la educación y el trabajo. Y eso hay que reconstituirlo, hay que reforzarlo. Nosotros no podemos seguir teniendo la cifra que ha mejorado en este periodo de que 5 de cada 10 gurises en edad de terminar secundaria desertaron. O sea, la mitad se nos quedó por el camino. ¿Eso qué significa? Que hay la mitad de los gurises de cada generación no siguen el camino de la educación, y cuando tú mirás el desempleo juvenil, el desempleo en general está asociado fuertemente al nivel educativo. En el nivel terciario el desempleo es 3,5 o 2, no me acuerdo ahora de memoria. Cuando vos mirás primaria incompleta, el desempleo es enorme. Entonces hay que apostar a que los niños crezcan en condiciones de no pobreza, o sea, de ingresos razonables, que luego ingresen al sistema educativo y que no abandonen, y luego tengamos un sistema de trabajo donde la conexión entre educación y trabajo sea mayor. Porque la distancia entre lo que te enseñan en el aula y lo que después es la vida laboral es grande, y el empleador siempre tiene como una lamentable desconfianza en los gurises más jóvenes. Por eso tenemos ese nivel de desempleo. Ahora, hay también ahí un tema que se cuela en esa discusión de conocimiento, inserción laboral, educación,
que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Totalmente. ¿Usted lo ve como una amenaza a la inteligencia artificial en relación a la pérdida de puestos de trabajo, por ejemplo, futuro? Yo, la verdad, soy del bando de los optimistas. Es decir, cada vez que hay un salto tecnológico en el mundo del trabajo, hay dos bandos, hay dos análisis. Está el análisis, esto desde la primera revolución industrial, ¿no? Cuando aparecieron las máquinas. Se decía, se va a terminar el trabajo, había gente que rompía las máquinas porque iba a perder el empleo. Y no pasó, y no ha pasado con ninguna de las transformaciones tecnológicas. Es más, un dato que dijo un español, ahora no me acuerdo el nombre, un especialista en estos temas, estando acá de visita, decía, las tasas de desempleo más bajas las tienen los países tecnológicamente más avanzados. ¿Eso qué significa? Y significa que la tecnología lo que sí genera es un gran problema, que es un cambio en los roles laborales. Es decir, el tipo de trabajo que se requiere cambia radicalmente. Entonces hay un montón de gente que sí queda pedaleando en el aire y ahí hay que ayudar con capacitación laboral para el reciclaje. Pero que el tipo de puesto de trabajo cambia, pero no la cantidad. La cantidad incluso puede crecer. Y la inteligencia artificial lo que nos va a hacer es un gran desafío, quizás mucho más rápido, con lo cual es más peligroso para los más débiles, y nosotros tenemos que ayudar, para eso está el INEFOP, para eso está la formación técnica a nivel de la educación formal, y hay que seguir inventando fórmulas rápidas de recalificación laboral, porque ahí sí hay un problema. Pero, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, ¿sería viable en ese sentido? Nosotros instalamos una mesa en el Ministerio de Trabajo hace un mes, una mesa de análisis de medidas de productividad, de mejora de la productividad. Porque ahí tenemos otro tema más de fondo, que es el Uruguay, para lograr todos los apoyos sociales y para seguir siendo una referencia en el mundo como un régimen de bienestar, tiene que crecer a tasas más altas. Eso yo creo que todos los partidos creemos que debe ser así. Entonces, ¿cómo logramos tasas más altas de crecimiento? Con un salto de productividad. Es decir, con la mayor capacidad de productividad de nuestras empresas. Y para eso se necesita un diálogo social, un diálogo entre empresas y trabajadores. Porque nosotros hoy, yo decía recién, nosotros recuperamos el salario y estamos con cifras o sea, vamos a terminar el gobierno con más empleo y mejor salario. Bárbaro, fenómeno. Pero, ¿saben qué? Esas dos tendencias positivas, si tú no lográs saltos de productividad, en cierto momento empiezan a ser incompatibles. Entonces, o se ajusta por empleo o se ajusta por salario. Y obviamente yo no quiero que se ajuste ni por empleo ni por salario, que pueda seguir creciendo. O que se puedan tomar medidas como la que tú planteás, de reducción de la jornada laboral, porque eso ayuda a que el trabajador esté en mejores condiciones. Pero para eso hay que saltar en productividad, y eso no es fácil. El Uruguay no ha tenido crecimientos altos de productividad, pero los tenemos que producir, y para eso está esa instancia que generamos en el Ministerio de Trabajo. Ministro, en la recta final ya, no quiero dejar de preguntarle esto. Usted dijo que esta es una coalición de centro, que no es una coalición de derecha. Le pregunto, ¿está en duda un nuevo gobierno de coalición? No, de parte del Partido Independiente, nosotros creemos que el camino que se ha iniciado en este periodo de gobierno hay que continuarlo con cambios. Recién yo hablaba, para mí hay que poner el foco en la niñez y la juventud, que son sectores que no han tenido los niveles de atención, pero no de periodo de gobierno, desde hace décadas. O sea, la pobreza infantil, que es el doble que la pobreza en total de la población, se detectó por primera vez en 1989. Juan Pablo Terra hizo un estudio en aquella época con apoyo de UNICEF y ahí dijo: 4 de cada 10 niños nacen en hogares pobres, mientras que solo el 20% de los uruguayos eran pobres. Pero después fue bajando la pobreza, en este momento está en el entorno del 10%, pero entre los niños es el 18, el 20, depende de cómo lo midas y de dónde pongas la edad. Entonces el problema sigue estando pendiente desde hace 50 años. Y el desempleo juvenil lo mismo. Nosotros tenemos una cifra de desempleo juvenil entre 18 y 24 años que es el triple que la tasa de desempleo de Uruguay de hoy es el 8%, pero entre los menores de 25 es 24%. Entonces, esas cosas hay que cambiarlas. Ahora, más allá de eso, yo creo que una de las claves es la reforma educativa. Miro para enfrente, para la vereda enfrente políticamente, y lo que veo es un partido que si gana va a trancar la reforma porque no está de acuerdo. Y además cuando gobernó no hizo la transformación educativa. Entonces, ahí
yo digo, y además dicen, frente a un planteo que puede poner en riesgo toda la reforma de la seguridad social, lo que dicen es libertad de acción. Y hay fíjense, hay una candidata que dice que hay que priorizar la pobreza infantil y reducir la pobreza infantil, pero sin embargo firmó por ese plebiscito que si se aprobara, concentra todo el gasto en las jubilaciones e impide poder tener recursos para la pobreza infantil. A mí que me expliquen cuál es la alternativa. Entonces, frente a eso, yo digo, estuvimos acá como coalición, iniciamos la transformación educativa, iniciamos la reforma del Estado, que es otra pieza fundamental, hicimos la reforma de la seguridad social y yo creo que hay muchas cosas para seguir avanzando. Con los énfasis, nosotros vamos a pretender ciertos énfasis que algunas de esas cosas acabo de mencionar, pero en un acuerdo político que pienso que se puede recrear para adelante. ¿Con Cabildo Abierto compartiría nuevamente? El Cabildo Abierto tiene que ver cómo se para en la cancha. Ha sido muy crítico con cosas que el propio gobierno ha hecho, que él integra, pero siguen manifestando esa participación y habrá que discutir un nuevo programa de gobierno una vez que pasemos octubre, porque antes de octubre es imposible ponerse a discutir un programa común. Cada uno tendrá su énfasis y luego con los números arriba de la mesa de los respaldos electorales que tengamos, tendremos que discutir los contenidos. Cortitísimo, que ya no tenemos tiempo, pero ¿la reforma educativa contempla esas necesidades del futuro y del presente del mercado laboral? Avanza significativamente. De todas maneras, yo creo que cuanto más achiquemos la distancia entre lo que se enseña en el aula y la experiencia laboral, fíjense que en las carreras universitarias en el mundo y en Uruguay también, cada vez hay más componente de práctica profesional, porque hay que aterrizarlo. Yo soy hincha de la educación dual, que es el modelo alemán. En Uruguay hay experiencias muy positivas y aprovecho y digo, la semana que viene largamos, yo estudio y trabajo, que es en pequeño, en chiquito, yo estudio y trabajo para el sector privado, que es un modelo de eso, de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Parece que por ahí hay un camino que tenemos que desarrollar cada vez más. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos. Encantado, un gusto.